Bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de este conversatorio taller de cómic. Muchas gracias, Valdemar, por la ponencia que nos vas a dar. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos y pues como siempre tus valiosas aportaciones en estos análisis de obra que hacemos regularmente para estos estudios que estamos realizando. Pues bueno, Valde, todo tuyo. Venga. Hola a todos. Bueno, pues justamente hace un momento estábamos comentando acerca Oh, de qué validez tiene el término underground a estas alturas del partido, ¿no? Y bueno, tendríamos que considerar que, bueno, primero al cómic underground se le pone esa X en el medio, como para diferenciarlo del cómic, digamos, comercial, ¿no? Pero pues eso de qué es comercial, qué no es comercial, bueno, pues es meternos en algo bastante complicado. Podríamos dar como una definición un tanto laxa, que es el cómic que no es comercial, con todos los asegúnes que tiene. Con esto me refiero a alejarse del cómic que es con todas estas temáticas que hemos ido tratando a lo largo de los conversatorios, ¿no? Superhéroes, el cómic romántico o cómic rosa, diríamos, todas estas cosas. Lo comenzó haciendo gente que no estaba tan insertada en la gran industria, de alguna manera. Sin embargo, si quisiéramos hablar de underground en el sentido estricto, pues realmente serían un montón de revistas de muy corto tiraje, hechas con medios bastante económicos, y por lo tanto sería muy difícil hablar como de un conjunto particular, ¿no? Tendríamos una variedad extensísima de revistas con tirajes cortos y seguramente con duración muy corta. Entonces, bueno, vamos a relajarnos un poco con la descripción. Sí hay que decir que tiene también su relación con lo que eran los fanzines, es decir, fan magazines, o sea, las revistas hechas por aficionados, que se empezaron a hacer, si no estoy equivocado, por los años 70, con toda esta onda de la revolución punk, ¿no? Entonces, bueno, eran revistas hechas por aficionados, por lo tanto no eran profesionales, no tenían un gran tiraje, ni tampoco una presentación gráfica con un esquema comercial, ¿no? Por lo tanto, pero era un medio en el que se podía informar ciertas cosas de las que no se podía hablar en las revistas, digamos que de editoriales establecidas. Entonces, si nos vamos a ese tipo de cosas, cuenta la leyenda, por ejemplo, que Simón Simonazo empezó siendo un cómics underground en México, cuando lo hacía el maestro Sam, antes de que fuera captado por la editorial Arjoma. Era una revista que se vendía en tirajes muy pequeños en los hoyos funkis, los famosos hoyos funkis, ¿no? Ya después, bueno, ya lo contrató Editorial Arjoma, con el tiempo también pues ya se quedaron con otro dibujante, con otro argumentista, pero en un principio Simón Simonazo, del que ya hemos hablado en otra sesión, pues era un cómic, el cómic de los rockeros desmadrosos era el subtítulo, y entonces pues eran las aventuras estas pues de unos muchachos de barrio de ese entonces y pues todo lo que pasaban juntos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de cosas que se acercan al cómics underground en el sentido de no estar en la línea comercial. Podríamos incluir ahí incluso cosas como, no sé si recuerdan ustedes, las historietas de domingo, que era un suplemento de la jornada, que pues era como la respuesta de la jornada a estos monitos de los domingos de todos los demás periódicos, ¿no? Mientras los demás periódicos ponían traducciones del Pato Donald o de Garfield o cualquiera de estos cómics, digamos, ya establecidos, la jornada tenía una sección donde se trataban otros temas en la historieta y teníamos la participación de gente como Magoo, como Tacho, como Ahumada, que después ya se hicieron básicamente caricaturistas políticos. En ese mismo grupo estaba, por ejemplo, también el Fisgón, que ahora es caricaturista, pero que ha participado en muchas otras publicaciones, sobre todo con corte político. Y él inventó este personaje de Mike Goodness, que es un judicial, por eso tiene esa cara de puerco.
Bueno, hay que comentar que en el medio de las historietas siempre hubo, no sé, por lo menos hasta los 90, hubo como una separación muy fuerte y un ataque mutuo bastante marcado entre los fanzineros y los dibujantes de la vieja guardia, ¿no? Todos estos dibujantes que ya habían participado en publicaciones como los libros semanales, como, bueno, que estuvieron incluso en Editorial Novaro, en la prensa, pues venían de una escuela como muy clásica y entonces tenían un conflicto conceptual con qué debería ser el cómic, y entonces ellos les llamaban de una manera despectiva a los autores de fanzines, les decían los fanzinerosos. Y bueno, algún tiempo se sostuvo esta división que después se vio que no podía sostenerse por tanto tiempo, porque a final de cuentas un dibujante tiene que comer también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir sobre todo con, a mí me interesa un grupo particular que es el que salió de la revista El Gallito Inglés. Así se llamaba en un principio, en este sentido albur, ¿no? De este rayoncito que se ponía en una libreta o en las paredes, que era el gallito inglés, y le tapas el pico y los pies. Después cambiaron a El Gallito Comics, pero bueno, de esa camada de dibujantes, que tampoco podríamos calificar estrictamente como Comics Underground en el sentido de la capacidad de distribución que tenían, porque tenían una financiación de parte de José del Real. Entonces la verdad es que era una revista, ahora que vuelvo a revisarla, pues bastante en forma, nada más que se alejaba de todas estas revistas que hablan, por ejemplo, no sé, acerca de la vida de los actores de la televisión o cosas así. Y de la historieta, nada de superhéroes, nada de historias románticas. De esta camada salieron varios dibujantes que continúan firmes en el camino, aunque ya buscando otros medios de expresión dentro del mismo cómic. Y bueno, básicamente casi todo el material que traigo para analizar es de un solo número del Gallito Inglés, en el número 4. Cabe destacar que esa revista tuvo la participación de personas también que no eran comiqueros, pero que son autores algo importantes, como Paco Ignacio Taibo Segura. Y a final de cuentas ellos tenían una idea muy particular de lo que debería ser el cómic. Vamos a ver cómo lo plasmaron y qué caminos fueron tomando. Otra cosa es que cada número de esa revista estaba dedicado, por lo menos en su primera época, a un grupo de rock mexicano. Este número del que tomé prestadas estas páginas, lo dedicaron a los Caifanes, que bueno, para muchos puede ser un grupo bastante fresa, casi pop, pero bueno, tomando en cuenta lo que ha sido el rock nacional, pues sí ha sido un grupo bastante influyente. Y pues le echaban bastantes ganas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos al primer dibujante, que escribí mal, según acabo de ver, es Ricardo Camacho, ¿no? Con esta firma tan particular que él tiene. Y bueno, a la derecha tenemos una muestra de su trabajo un poco más actual. Él ya trabaja para editoriales bien establecidas, sin embargo, pues sigue dibujando por placer lo que él le da la gana, como debe ser, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí esta secuencia que viene en este número y podemos ver cómo ellos estaban en esta búsqueda gráfica de cosas que ya hemos hablado, la composición, los marcos de las viñetas, pero también el tema que está tratando. En este caso es una historia, al final dice, dibujada bajo los influjos de Pink Floyd, ¿no? Y se desearía que estuvieras aquí. Y tenemos, bueno, en una primera viñeta grande, es la que abre la historieta, tenemos a esta muchacha que estaba poniendo música y tiene todos los elementos de una recámara de los años 90, 92, una cosa así es esta revista. Y tenemos, bueno, cómo su pie izquierdo está invadiendo las viñetas de abajo y las viñetas que están en la esquina inferior izquierda forman un tríptico, bueno, también están vinculadas con las de la derecha, pero que podría ser, perdón, la de la izquierda abajo, realmente es parte de la viñeta de arriba.
pero está separada con esos marcos para integrarla con las viñetas más chicas. Y tenemos aquí esta mancha oscura de algo que no sabemos si es tinta o es sangre que está escurriendo del mueble hacia la mejilla de la chica. Y entonces, bueno, eso nos prepara para la siguiente página. Vemos aquí cómo está experimentado con las texturas, con el ashurado, ¿no? Y entonces, y sobre todo con este asunto de los brillos, mucho el rollo de los brillos y de las texturas, para esta parte metálica de la espada que sostiene un personaje que en un primer momento no sabemos qué es, ¿no? La composición no es totalmente vertical, tiene estas partes inclinadas, ¿no? Como en la última viñeta, sobre todo es más evidente, donde está este fondo con un diseño pues que se aleja bastante de lo que estaríamos acostumbrados en el cómic. Y bueno, él filmaba casi cada una de sus páginas, ¿no? Aquí tenemos la siguiente página en la que ya comienza de hecho la acción con este personaje masculino enmascarado, con una máscara, con esta máscara extraña que va a perseguir, o bueno, que se ve que le pega un susto terrible a la chica. Y vemos en el medio de la página cómo una mano comienza a moverse, no sabemos de quién es, hasta la viñeta final vemos que este personaje con otra máscara, un personaje con armadura, y a él le gusta mucho todo bueno, a todo el equipo le gusta mucho todo este rollo como simbólico, ¿no? Esa serpiente que está atrás del personaje con la máscara de carnero, pues, según yo, no vuelve a aparecer en la secuencia. Es nada más un elemento simbólico, ¿no? Puede representar, no sé, lo oculto, lo subterráneo. Tal vez podría ser la maldad, pero no lo sabemos todavía. En la siguiente página ya nos da iniciamos con un close-up de la máscara de carnero. Los ojos no se ve que sean unos ojos vivos. Y todo este asunto de la textura, el detalle del pelo del animal, ¿no? Y aparte de la coraza que recubre a este personaje. Entra en escena justo cuando el personaje masculino está a punto de cortarle la cabeza a la chica, la tiene ahí sujeta por los cabellos. Y entonces en la última viñeta tiene otra vez este tipo de diseño, así de manchas, pero como con gotas que fluyen, ¿no? Hacia la izquierda, que no es sombra de nada en concreto, pero es un recurso gráfico para darle dinamismo a esta última viñeta de página, que es una viñeta totalmente de acción. Y bueno, en la siguiente página ya comienza la batalla entre los dos personajes, ¿no? Se empiezan a pelear espadazos. Vean cómo sus piernas no se ven completas tampoco, ¿no? O sea, son las sombras, pero las piernas se ve como si estuvieran chorreando líquido, ¿no? Es algo que le gusta mucho a este equipo. Y la sombra del personaje que tiene la cabeza de carnero se fusiona con la sombra de la primera viñeta, donde la chica se está tratando de cobijar de alguna manera con su brazo, que es como un paralelo con la viñeta de abajo, ¿no? Donde está casi en la misma posición el brazo del personaje carnero, que está dando un mandoble. Y vemos aquí cómo, aunque usa líneas cinéticas, no líneas, estas líneas delgadas, limpias a las que estamos acostumbrados, ¿no? Sino que le pone ahí como unas líneas que no son regulares, que no son regulares. Eso le da mayor dinamismo a la viñeta. Y vemos entonces cómo las líneas cinéticas llegan con esta barra semicircular negra, que al final de cuentas hace que se integre con el negro de la viñeta anterior, ¿no? Y nuevamente abajo, otra secuencia de viñetas pequeñas del mismo tamaño, integradas, y donde nos está poniendo un close-up como muy de manga con el personaje de la máscara y la espada que está hasta el frente, que está dividiendo o más bien coordinando en dos esa pequeña viñeta. En la siguiente página, bueno, continúa la batalla y están discutiendo estos personajes acerca de quién
tiene derecho a estar con la chica porque los dos forman parte de sus deseos. Y lo que argumenta en esos es bien curioso. Estamos acostumbrados, los que leemos cómics de superhéroes, por ejemplo, a que cuando Spider-Man pelea se la pasa, hable y hable y hable, y de pronto todos son un montón de globos de lo que está diciendo mientras se pelea, que es algo que de pronto han usado como elemento cómico en películas, en otros cómics, ¿no? Aquí tiene una discusión, pero realmente lo que dicen es un texto muy corto. Dice algo así como, no eres más que un deseo temporal, algo así le dice. No alcanzo a ver aquí porque tengo porque tengo las imágenes de nosotros, pero gana la batalla el personaje con la cabeza de carnero, que es el deseo más permanente dentro de la chica. Se muere el otro, ¿y qué pasa en la siguiente página? Bueno, pues ya está feliz la chica porque ya la rescataron. Al final de cuentas es como un retrabajo de este tema de la mujer que es rescatada por alguien, ¿no? Pero cuando se quita la máscara nos damos cuenta de que no es el caballero lo que ella está esperando, es otra mujer. Y esto tiene un sentido totalmente simbólico, casi, casi freudiano, diríamos, ¿no? Y bueno, resulta que es una mujer. Vemos al final, abajo, en la viñeta del final de esta página, como al fondo se está desvaneciendo la imagen del hombre que la amenazaba. Ya la ayuda a incorporarse en la siguiente página. Tenemos en las del close-up de las manos, tenemos esta viñeta de la pura sombra donde le está jalando, pero además es una sombra distorsionada, como si se estuviera proyectando sobre un plano inclinado o como si le estuviéramos viendo desde otro ángulo. Y bueno, resulta que esta mujer es o el deseo o el espíritu de la chica, ¿no? Ella, finalmente el mensaje es que se trata de una persona que está vinculada con sus propios deseos. Es una historieta muy cortita con ese mensaje que podría dar para mucho, ¿no? Imposición, no solo los juegos con las texturas, sino también, por ejemplo, el manejo que tiene del pelo, sobre todo de la chica que tiene el cabello negro, me parece un manejo muy eficiente, lo resuelve de una manera muy eficiente. Me gusta más que cómo se ve el cabello de la chica rubia. Y algo bocado de diálogo compartido por dos viñetas. No es algo que se vea muy usualmente, pero eso es como una manera de vincular todavía más esas dos viñetas, como si nos estuvieran cambiando la escena mientras el personaje habla. Y bueno, eso es lo que tengo en cuanto a Ricardo Peláez. La verdad es que me costó bastante no poner más ejemplos porque podría haberme extendido mucho, sobre todo por todo este deseo de experimentación que tenían estos dibujantes. No sé si quieran comentar o compartir algo al respecto. A mí me recuerda mucho a, en particular este estilo y que el estilo como de la composición y los paneles y todo esto, al par de otros, no me acuerdo si eran argentinos, eh, pero recuerdo que de latinos que trabajan muy parecido a esto y justamente me da curiosidad qué les habrá influenciado o qué influencia tendrían en común para trabajar así, ¿no? En parte también me recuerda a ese estilo como medio semi-barroco de estos eróticos de la vez pasada, de la historia de O, ¿no? Ajá. Me recuerda un poco también a eso, incluso desde el lettering, ¿no? Desde las mismas letras, de cómo están escritas las letras. Me pregunto si tendrá que ver con como un rechazo al cómic gringo de superhéroes o algo así. Me pregunto si será por algo así. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, las personas que conformaron este taller en algún momento ya tuvieron que dividirse, ¿no? O sea, algunos opinaban, bueno, ya pasamos la época de resistencia, ahora es momento ahora sí de
formar una editorial y lucrar con esto. Y ya empezaron a tener diferencias en su manera de pensar. Entonces, bueno, cada quien tomó su rumbo. Pero en un principio sí era como, pues era como una respuesta al cómic, digamos, comercial, ¿no? Y bueno, continuamos con el siguiente autor, Luis Fernando. Cada quien ha seguido trabajando por su cuenta y sacando proyectos personales. Él tiene un estilo mucho más, no sé cómo decirlo, más austero, a lo mejor no tan ambicioso, pero es un estilo muy clásico. Y bueno, él participó en este proyecto de Comixtlán, pero en este número abordó un tema que es el de los versos santánicos, tal vez un poco inspirado en Salman Rushdie, este escritor que hizo precisamente la novela que se llama Versos satánicos. Y bueno, ¿de qué trata este cómic? Pues acerca de una persona que está publicando una obra que no es permitida. Hace una parodia del México colonial, pero como que lo mezcla con un México más o menos moderno, y entonces hace esta parodia. Y bueno, vemos desde la primera página cómo también rompe con estas composiciones clásicas, este elemento que tiene su nombre hasta arriba, que parece como una pequeña placa de metal o algo así, con Luis Fernando, el título, y abajo el subtítulo del diario de Jodías, no veo ahí el apellido, y bueno, arranca con este pedazo de carta manuscrita, que es como la confesión de la persona que escribió los versos satánicos, y que además ahora tenía el problema de imprimirlos, distribuirlos y esconderse de la ley, ¿no? Porque pues está prohibido imprimir esas cosas. Entonces, tenemos en la primera viñeta que el protagonista está precisamente con su impresor, y el impresor pues le pide que guarde el secreto, ¿no? Tiene que escaparse el autor porque pues, ya lo están persiguiendo. Luis Fernando no nos da otra cosa que no sea una letra muy, pues sí, limpia, pero también pues sí, sin mayor adorno ni nada. Él no mucho a eso. A él lo que le importa es que la letra sea legible. Y bueno, tiene estas viñetas, algunas sin marco, otras con marco o con marco circular. De alguna manera, aunque esta que está en medio, que tiene el marco circular arriba, el texto es como si es otro bloque más bien cuadrangular que está integrado a la viñeta, ¿no? Es algo curioso. Y bueno, tiene ahí como están haciendo su junta en prioridades para decir qué van a hacer, que están publicando las cosas prohibidas. En la siguiente página, bueno, ya se propone una acción militar y tenemos ahí todo como muy de la colonia, ¿no? Empiezan a sacar en los medios, a atacarlo, a lincharlo mediáticamente, diríamos ahora, ¿no? Del diario del imperio, blasfemia, ¿no? Algo muy como la prensa, ¿no? Entonces, la gente está enardecida y la misma gente va a querer matar a quien escribió estos versos satánicos. ¿Y qué pasa en el mundo interior de este escritor? Pues él también tiene sus pesadillas, muy ahí un poco como con la influencia de estos pintores de los siglos XVI, XVII, sus representaciones del diablo, ¿no? Con estas mezclas de animales, estas cosas raras que tenían, no sé, de Bruegel, Hieronymus Bosch, todos estos cuates, pero claro, de una manera mucho más sencilla. Y tenemos como en su pesadilla ese demonio le arranca la cabeza por andar escribiendo esas cosas. Y ya él se despierta, ¿no? No, yo solo quiero escribir. Bueno, pues ya vamos a ver que uno de sus amigos lo va a ayudar a que se escape. Pues está supuestamente en el campo, que es lo que nos dice muy ágilmente la página, y nosotros pensaríamos que, bueno, ya esa va a ser el lugar donde va a estar seguro. Tiene todo este asunto de las capas y los paisajes, de pronto como si estuviéramos viendo un cómic de fantasía, pero es algo que él ubica en un contexto, repito, como colonial mexicano, y tiene varios cómics con ese tipo de cosas. Son, repito, viñetas muy sencillas, un poco más dentro de lo convencional, digamos,
estas viñetas de forma cuadrangular, casi todas con su marco muy definido. Y bueno, vemos aquí que en su narrativa es una viñeta pequeña en la primera, y ya nos vamos enterando de que él está refugiándose con una familia, mientras él sigue escribiendo sus cosas en papel todavía. Y en la siguiente página lo primero que nos encontramos es la sorpresa de que está una turba enardecida con sus armas, como si lo fueran a linchar, y bueno, ya se lo llevan, nos ahorran esa violencia, pero basta ver esas viñetas para saber qué está ocurriendo, ¿no? Cómo se lo llevan arrastrando. Y al final, bueno, pues el pueblo está de parte de las autoridades, el pueblo lo traiciona, ¿no? Y se está chicharrando con alguien más, que podemos pensar que es el cuate que lo estaba cobijando, porque su impresor se queda en la ciudad. Y terminamos otra vez con un recorte, no un recorte, sino como con una parte arrancada de una página manuscrita, donde pues ya nos dice lo que sucedió con el que escribía los versos santánicos. Tiene mucho más material, Luis Fernando, pero va más o menos por la misma tónica, mucho de como un retrabajo de cuentos de hadas, ¿no? Tiene por ahí un personaje que es una niña muy pequeña, y qué es lo que pasa con ella, pero quitándole todo este asunto, como que ya estamos acostumbrados que eso es material para niños, él le da otro tratamiento, y eso es lo que tiene el de Comixtlan. Pero bueno, esto es lo que venía en El Gallito Inglés número 4. Aquí está otro de los locos, Ricardo Camacho. Todos son de la misma rodada más o menos, ¿eh? Entonces, nació en el 78, y bueno, no incluí aquí Páginas del Complot Mongol, esa fabulosa novela de Rafael Bernal, que es de las novelas policíacas mexicanas clásicas. Bueno, ahí le tocó dibujar la versión de cómic, la adaptación. Está muy recomendable, la verdad. Pero bueno, eso ya fue su trabajo individual. Y lo que tenemos aquí en el Gallito Comics es este trabajo que se parece también mucho, y estoy seguro que sí influyó en él Alberto Breccia, ¿no? Tenemos aquí estos claroscuros, este ambiente como de novela también, y estos manchones que él usa para darle expresividad a las viñetas, ¿no? Esta primera viñeta que les encanta para la novela policíaca, con la sombra, el juego que se hace de sombras y luces con las persianas, ¿no? Esas persianas que se pueden abrir, que se pueden plegar. Y entonces esta historia nos relata, son solamente 2 páginas, es una historia súper cortita. Si fuera narrativa, diríamos que es casi casi microrrelato. Y es ni más ni menos que un matón a sueldo. Dice que para él las personas a las que mataba no eran más que un número escrito en el dorso de un papel. Y bueno, él ha llegado a tal grado de insensibilización que ya no se reconoce a sí mismo de tanto matar gente, ¿no? Vemos hay 2 viñetas en las que el personaje es como si se borrara, como si se desdibujara en el fondo, ¿no? La viñeta que está en medio de la tira, digamos, de en medio, y la final, que nos enteramos de que es su reflejo porque él nos lo dice, pero podría ser casi casi un sueño eso que estamos viendo ahí, cómo él se va desvaneciendo su rostro, su personalidad. Y en la siguiente página, este mismo personaje que se ve sus manos, las de siempre, las del asesino, y entonces estas viñetas casi casi descriptivas, en lugar de narrativas, donde él se da un balazo y dice algo así como: mentira que en los últimos momentos veas tu vida como las escenas de una película. La muerte es un asunto solitario, ¿no? Y se da este balazo. Y curiosamente la última viñeta es una viñeta llena de luz, con apenas unas líneas que nos indican que el personaje ya está muerto, ¿no? Es una viñeta, una historieta muy, muy cortita. Son el tipo de historietas que hizo mucho para esta publicación Ricardo Peláez.
perdón, Ricardo Camacho. Él hizo en colaboración con Eric Proaño, yo la verdad es que no alcanzo a distinguir qué hizo cada quien, pero él hizo en colaboración con este otro dibujante una historieta que se llama Madre Santa, donde él la imagen de la madre tan importante para todos los mexicanos y le da un tratamiento diferente, ¿no? Es esta mamá, vemos desde el principio cómo él juega con este asunto religioso, con este asunto, pues, mi mamá es como la virgencita, todas las demás mujeres no, pero mi mamá es pura como la virgen. Y entonces vemos cómo la imagen de la señora tiene como fondo el resplandor de la Virgen de Guadalupe. Ya cuando se mueve nos damos bien cuenta de que, bueno, ella está en unos... nos damos cuenta de que esta mujer vive en una zona realmente marginal, ¿no? Ella está acarreando agua, vamos viendo cómo lo lleva por un camino pues bastante escabroso, sin pavimentar, con todas esas casas pobres. Si fuera más actual este cómic, en lugar de esas antenas de televisión, estaríamos viendo a lo mejor los discos que usan todavía algunas televisoras de paga, ¿no? Pero bueno, en ese momento era lo que había en esas ciudades perdidas. Y en la siguiente viñeta, bueno, ya sigue caminando, ya parece, da la sensación de que ya lleva un buen rato caminando, acarreando su cubetita. Vemos estos techos de lámina y bueno, todo este asunto de la pobreza, la marginalidad. Conforme avanza la historia, hay algunas cosas aparentemente milagrosas que convierten a la mujer primero en una suerte, es como un tipo de jefa de manzana, o sea, de jefa política, pero con el plus de que la consideran una santa a sus vecinos, entonces ella va a tener realmente una fuerza política importante y eso es lo que va a detonar los conflictos en esta historieta. No les pongo más páginas, pero esta es la portadilla, la que está a la izquierda, donde vemos ya esta resignificación de la mamá, ya no como la mamá de los mansos, sino como una mamá furiosa, protectora, pero con armas, ¿no? Con su cuchillo en la mano. Y este retrabajo del angelito de abajo, que pues parece ser un niño pobre, ahí todo greñudo y además enojado, ¿no? Y a la derecha igual esta resignificación, este retrabajo de la piedad, ¿no? Donde está la madre cargando al hijo muerto y con todos esos escombros ahí junto a ella. Este es un cómic que pues vale la pena conseguirlo, sobre todo también por toda la carga simbólica que tiene la figura materna todavía a estas alturas en el pueblo mexicano. Y bueno, si no tienen algo más que comentar, nos vamos rápidamente con el siguiente, que es José Quintero. Y bueno, José Quintero era de los que más trabajos hacían en el Gallito Comics. Aquí tenemos esta adaptación de la canción de Caifanes de los dioses ocultos, que para muchos fue una cosa, muchos se quedaron toda la vida preguntándose qué demonios significaba esa canción, ¿no? ¿Qué se fumó el Saúl Hernández cuando la escribió? Y entonces tiene estas viñetas con una composición nada convencional, ¿no? Inclinada la de en medio, pero es transversal la que está a la izquierda, la que está al principio, y entonces es un demente lo que está ahí, porque es algo de lo que menciona la canción. ¿Por qué no puedo andar a gatas como lo hacen los locos, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos un mundo como pintado con Gis, ¿no? El gatito que está ladrando, todas estas cosas, como si lo hubieran puesto en un pizarrón, ¿no? Los loquitos son translúcidos, ¿no? Este personaje casi esquelético en posición fetal, donde se le alcanzan a ver las vértebras toda esta carne pegada en algunas partes y los músculos tensos, unos músculos de una persona muy delgada. Y en medio, a él le encanta mucho también este simbolismo, bueno, desde la viñeta desde su autorretrato que tenemos, ¿no? Donde tiene estos destellos como de, ¿cómo se llama esta?
la custodia, que es donde se mete la hostia cuando se saca a pasear en las procesiones de ciertas festividades religiosas católicas, pero con su tercer ojo, ¿no? Y toda esta cantidad de trazos en punta en la página de la derecha, comenzando por el cabello del personaje, sin brazos, pero con alas, pero sentado, ¿no? Es algo bastante loco, con esas velas ahí como si se tratara de un santo o algo así, y ese ojo que lo mira desde arriba, igual un cómic totalmente simbólico, y este perro que parece que se está espinando con esos nopales y demás cactus que hay por ahí. Y él firma, sí, tiene como una obsesión con su firma, como podemos ver hasta abajo. Ahí tiene, bueno, creo que ahí sí dice José Quintero, y se pasa la primera de forros porque estaba en esas partes de la portada del resto de la historieta. Y bueno, ahí vemos, aunque es parte de la misma adaptación, únicamente de 3 páginas, pero continúa siendo la misma canción con una técnica diferente de dibujo. Y esta es una sola viñeta, desde un punto de vista, como vista de pájaro, pero como estuviéramos inclinando la cabeza, ¿no? Bastante loco. Y entonces la canción, el texto de la canción está como pintado en las paredes. Tiene ahí también algo de perspectiva, ¿no? Aunque no se nota totalmente, pero bueno, parece que esa es la intención. Y vemos aquí su firma abajo, José, etcétera, ¿no? Nuevamente. Y también él juega mucho con elementos como los pósters, los elementos que hay en esa habitación, aunque parece ser la habitación pues de un loco, pero que no esté en el manicomio, ¿no? Posiblemente esté en su casa, una cosa así. Y esta cara con los ojos sin pupilas, como si fueran ojos de ciego. Tiene la fecha ahí, 1992, apuntada en la pared. Y la parte de la canción que está al final será el estribillo, ¿no? Serán los dioses ocultos o serás tú, etcétera. Y finalmente en la página de la derecha otra vez está este icono de el ángel sin cabeza con los brazos mutilados, pero con alas, ¿no? Aunque las alas se ve que están maltratadas, pero bueno, esa es una figura que él va a usar mucho a lo largo de toda su carrera. Y en el fondo estas imágenes como hechas, pues como si fuera sanguínea, yo imagino que fue un lápiz de color ahí lo que utilizó y se ve la textura del papel. No sé si habrá hecho ahí un asunto de collage o cómo logró este resultado final, ya que en ese momento no se hacía todo lo que se podía hacer ahora con la computadora, apenas empezaba a integrarse no, es más como por el 94, 95 se empezó ya a integrar en las editoriales comerciales el uso de la computadora para el color y para el retoque y todas estas cosas. Entonces, bueno, ahí todavía estamos hablando de fotomecánica. Y vemos que abajo de la estatua es donde están los brazos y la cabeza que le falta. Y vemos que su firma aquí no es José, es Josep o Josep, que es uno de los modos arcaicos de escribir José, ¿no? Si nos vamos a algún texto del siglo XVI, es San Josep. No sé en qué momento fue cambiando esa grafía a lo que ahora conocemos como José. Y bueno, también este letrero medio barroco que está abajo con el nombre de la banda y como si fuera un banderín. Esto es parte de lo que hizo más famoso a José Quintero, las tiras cómicas de Buba. Buba es una niña que tiene 6 años, sin embargo es un personaje que Quintero usa mucho para hablar de cosas como la depresión, porque en efecto una niña de 6 años también puede deprimirse. Lo usa para, nada más hizo una selección de un fragmento, una producción extensa en también aborda temas filosóficos con este personaje ahí medio infantil, pero que habla de cosas pues bastante raras. Y además a ellos les importa mucho el texto. Si vemos aquí, son tercetos. Sus textos son tercetos, es decir, esta forma de versificación en la que el primero y el tercer verso de cada conjunto riman entre ellos, ¿no?
¿quién te viera vegano bebiendo impunemente mezcal con gusano? Y entonces así es como él expone de esta manera cómica las contradicciones que podría haber en ciertos activistas o ciertos tipos de personas, ¿no? Y siempre jugando con este asunto de la tipografía, como vemos al inicio en el título. Y además otra cosa, Bubba le puso así a su personaje, pero Bubba es lo mismo que Chancro también, es bastante un humor medio negro. Por eso en la viñeta final de estas dos tiras, se ve que hay una mano que está extirpando con unas pinzas a Bubba. Y bueno, si no tienen comentarios, yo pasaría al que considero que es el más trabajado, no sé cómo decirlo, el más de estos dibujantes, de esta camada de dibujantes, que es Edgar Clement. ¿Tienen algún comentario, duda o reclamación? Bueno, Edgar Clement también participó muchos años en el Gallito Comics, pero su obra que lo llevó a la fama internacional y que es objeto de muchos análisis en universidades y todo este asunto, porque la hizo con un financiamiento del FONCA, es ni más ni menos que Operación Bolívar. Vemos la portada a la izquierda. Es un cómic bastante loco, no se los voy a platicar todos, pero sí les voy a comentar que aborda el tema de las drogas, aborda el tema de la corrupción policíaca, de la etnicidad, de este sentimiento como de grupo, pero todo con un ambiente pues bastante, pues diría que surrealista, ¿no? Se desarrolla en una Ciudad de México bastante loca. Y es el que más, si Ricardo Peláez usa mucho el simbolismo, Edgar Clement lo lleva realmente a extremos que sí son, de hecho son barrocos. Esta es una muestra, igual, una historieta pequeña solo de 2 páginas que hizo para ese número del Gallito Comics, y él siempre estuvo como del lado de la novela negra. Entonces, aquí está este personaje que es como pues no sabemos si un matón a sueldo, un detective o qué cosa, pero en estas viñetas de la entrada que además están arriba del título de la historieta, cuando regularmente acostumbramos que esté hasta arriba el título, bueno, será parte de su experimentación, y entonces llegan esos otros personajes en la 4ª viñeta. De estas viñetas ya hemos comentado verticales, que le dan un poco más de dramatismo al asunto, y luego viene una secuencia de viñetas más cuadraditas, todas de tamaño igual, que básicamente son la pelea que tiene con estas personas que van tras él. Vemos cómo lo estrellan contra la base de un poste de luz. Y además aquí los acabados son apenas unos achurados. Eso nos da la sensación de que hay mucho movimiento. Y aunque sabemos que está sucediendo en la noche, nos pone este fondo claro donde contrastan las figuras, que es lo que está oscuro. Es algo bastante eficaz. En la siguiente página continúan estas viñetas casi, nada más que aquí ya no son perfectamente cuadradas, porque las adaptó al resto de la composición de la página, pero ahí lo matan y se echan a correr estos personajes, pero él se levanta, y entonces aquí nos hace un cambio otra vez con el contraste, ¿no? En la viñeta primera de la segunda tira, vemos que está como ese farol negro, después se hace luminoso, y es porque el personaje se está levantando. Y él se levanta como si estuviera vivo. Eso es lo que entendemos, hasta que llega esta mujer con toda esta parafernalia de película de policíaca, y le dice: Román, le dice: soy tu muerte. Y entonces él, alardeando, dice: esos cabrones no lograron ni acabarme. Y ella le dice: precisamente, y no me gustan las cosas a medias, no me gusta dejar las cosas a medias. Y lo mata, y se acaba esta pequeña historia, que también podría ser un microrelato si fuera narrativa. Y bueno, aquí ya vemos cómo él sí usa alto contraste, pero también tiene este asunto de las texturas, los volúmenes, que usa de manera tan eficaz. Por ejemplo, en la primera viñeta donde aparece la mujer,
con esta gabardina y podemos ver perfectamente los dobleces de la ropa, todo este asunto, los detalles de la pared y al final, aunque es una viñeta muy alargada, muy angosta, pero se ve que es nos recuerda que es la ciudad y que es de noche. Eso, bueno, eso es lo que hizo aquí. Ya con financiación del FONCA, hizo una cosa un poco más elaborada, ¿no? Y además con todo como con una visión de libro, que es algo que también me llama la atención de él. No era un cómic lo que él estaba haciendo, era como un libro, por eso tiene estas portadillas, que en el cómic regularmente, sobre todo si es una publicación semanal, no hay espacio ni tiempo para hacer eso. Entonces tenemos aquí esta primera parte, donde la portadilla consiste en una franja con este acabado, como si fuera, la verdad yo no sé qué es, pero se ve una textura, no sé qué tipo de acabado puso, que se le ven esos granulados y como brochazos en diferentes direcciones, y que nada más ocupa una parte de la página, la parte derecha, ¿no? Primera parte, con esa tipografía. Él explotó mucho esas tipografías que se usaban mucho en el México de la década de 1920 para atrás, sobre todo en los medios rurales, todo esto, para los nombres de las haciendas, para los nombres de los establecimientos. Y bueno, tiene incluso un epígrafe, cosa que no es muy común en muchos cómics, pero bueno, él sí los usa y comienza con esta escena de la catedral, que de pronto me parece, no sé si sea una fotografía retocada, pudiera serlo, y estas zonas blancas que son precisamente los ángeles que están llegando, con ese manejo de la luz como si estuviera salpicando el resto de la viñeta. Y otra cosa que le gusta mucho es brincarse los marcos. Este marco negro no ocupa la parte inferior de la torre esta de la catedral. No escogí páginas seguidas porque es un cómic de 168 páginas, una cosa así. Entonces, más bien busqué páginas tipo para demostrar los recursos que él tiene. Entonces, bueno, a él le gusta mucho encadenar hacer estos como trípticos, como vemos el del medio, que sabemos que son de la misma secuencia además por los marcos que les pone, como si estuvieran formados únicamente por palos o por barras ahí atravesados que forman cuadrángulos. Y bueno, vemos cómo este personaje, que es el cazador de ángeles, va a matar a este ángel con forma de mujer, ¿no? Sin ningún miramiento, y cómo se va a desvanecer. Aquí sí trabaja él un poco más la narrativa visual, digo, no se nota porque tomé estas páginas tipo, pero bueno, la razón por la que elegí la página de la derecha es por el asunto de la caligrafía. A él le interesa mucho rescatar este tipo de caligrafías que se usaron mucho para carteles en el México post-revolucionario. Estas letras así como muy adornadas, repito, igual para los letreros de las haciendas, ese tipo de cosas, es de verdad algo muy peculiar de él. Yo siempre me he preguntado por qué en el cómic no se explota tanto la caligrafía. A reservas de la tira cómica que vimos en los primeros, si no me equivoco, fue en la primera sesión de Walt Kelly, que bueno, él sí ocupaba su habilidad caligráfica para decirnos diferentes cosas. Bueno, esto es algo que le gusta mucho ocupar a Edgar Clement para dar ese sentido como mexicano y barroco, ¿no? Tenemos aquí una imagen de Paganini con ese cuadro. Llega una... Ok. Bueno, tenemos aquí a la izquierda otra página donde él está usando todo esto que hemos llamado hemos comentado de los vectores. Vemos este molino, es como un molino para café o para granos, pero donde hay huesos, podemos pensar que son huesos humanos. Lo que pasa es que en este cómic hay una cosa que se llama polvo de ángel y de entender que es un tipo de droga que la sacan de Los Ángeles. Entonces es con lo que están traficando y hay ya
se mete con un rollo de corrupción policíaca y todas estas cosas. Entonces, bueno, este molino tiene su mango así curvado, casi que es como pistola de curvas, que dirige nuestra mirada al codo del personaje que está en la tercera viñeta y nos lleva las manos para saber que le está sacando una tarjeta o algo así de su saco, ¿no? Ya después, no, viéndolo bien, ya recuerdo, él está guardando el polvo que acaba de extraer de esos huesos, lo está guardando en la bolsa y lo guarda en su saco. Y bueno, tiene aquí estos marcos pequeños para el texto y lo va llevando de manera, va siempre traslapando los marcos de las viñetas y los marcos de los diálogos. La viñeta final, híjole, yo estoy, o sea, sí parece una fotografía retocada, o por lo menos se basó mucho en un modelo fotográfico para esa fachada, como las que podemos ver en ciertas partes de la, tienen todavía edificios viejos, muchos que ya se convirtieron en vecindades o que incluso ya dejaron de serlo, ahora son comercios, ¿no? Pero que en su momento eran, bueno, las casas de los conquistadores, luego las casas de los grandes hacendados, y después ya, digamos, son edificios venidos a menos. Y en la escena de la derecha, nuevamente tenemos un plano general con estos rayos, con estos haces de luz que entran donde está este mundo como de ángeles y el tipo que les está dando caza. Me gusta cómo la mira de su arma únicamente abarca de extrema violencia y balazos y todas estas cosas. Y bueno, en la viñeta final que elegí, están estos personajes. A lo mejor tú conoces, Jorge, ese tipo de máscaras. Están muy basadas en las marcas de estos danzantes de Guerrero y de Puebla que se hacen llamar los tecuanis. Estas máscaras Sí, se de parece jaguar. mucho. Ajá, y son otro grupo que está enfrentándose a los ángeles como a los cazadores de ángeles y tienen este asunto como nacionalista, pero sobre todo como regionalista, ¿no? De mi pueblo, mi comunidad. Entonces, ahí los vemos con sus cananas, como si fueran revolucionarios y todo este asunto, pero con este fondo como de pesadilla. Y la luna oscurecida, como si fuera una luna que está pasando por un eclipse que está al fondo, que pudiera ser al mismo tiempo una aureola de oscuridad que tiene este personaje. Pero además está también encima de él, o sea, ese es un logro visual que a mí me parece interesante. Y lo que más me llamó la atención, el marco de la viñeta, que es este marco así como mordido, pero además tiene un texto que va recorriendo todo el marco, ¿no? Por fuera, que nos relata ahí parte de lo que son estos personajes. Y bueno, desgraciadamente, digo, esta viñeta nos encamina a una siguiente página que pues no seleccioné porque había que seleccionar únicamente unas partes para no hacer demasiado largo esta exposición. Y bueno, esto es en cuanto a Edgar Clement, es Operación Bolívar, pues yo creo que sí está llamado a convertirse en uno de los clásicos de la historieta, digamos que seria mexicana. Realmente todos los que estuvieron en este proyecto sí despuntaron, siguieron cada quien por su camino haciendo cosas de manera muy profesional, claro, también trabajando para editoriales establecidas, incluso para libros de texto, para revistas infantiles, pero al final de cuentas también trabajando en proyectos propios. Otro de los dibujantes es Frick, así es como él firmaba en ese entonces. Ya más recientemente firma más como Eric Proaño. Él es un poco más grande que los demás y bueno, él en este número solo tuvo una historieta muy cortita de una página que realmente es un cómic pues más bien humorístico, es un chiste bastante sencillo, ¿no? El grupo que está sonando mal, como lo indica ese pentagrama, todo como si estuviera flojo, como si estuviera colgando. Ya hasta que alguien dice deténganse, uno de los guitarristas abre al baterista, le hace ahí unos ajustes con un desarmador, y entonces ahora sí, como él es el que va dirigiendo el ritmo del grupo, ahora sí pueden tocar bien.
Pero bueno, él tiene mucho trabajo en la editorial Notmusa, ha trabajado mucho incluso para libros infantiles, y bueno, esto nada más es una pequeña muestra de su trabajo. Al lado de ellos, pues también hubo otros cómics que tuvieron menos difusión y que sí eran cómics en ese sentido más underground, eran cómics que se fotocopiaban, vaya, y se fotocopiaban 100 ejemplares o 200 ejemplares y se engrapaban ahí, ¿no? Entre los compañeros que lo hacían. Uno de esos es Limbo. Yo no volví a ver a las personas que lo hacían, los conocí cuando trabajé en la tienda de cómics. Hay otra revista que se llama Limbo y que tiene un logotipo muy parecido, que tiene su revista, bueno, tiene sus tomos en esta plataforma de Issue, pero no sé si sea el mismo equipo. Me parece que sí. Sin embargo, no leo los nombres a los que yo identificaba. Entonces, no sé si son los que se quedaron con el proyecto o qué cosa sucedió ahí. Esta es nada más la portada. Como pueden ver, sí era mucho más fanzine esta revista de Limbo. Y a la derecha tenemos una muestra de él que firmaba como Santillán, que usaba casi exclusivamente Scratch para sus páginas. Aquí me gusta mucho la escena del medio donde está este auto iluminando con sus faros esa iglesia vieja, y bueno, es una historia que habla sobre la corrupción en la iglesia en México, ¿no? Y nuevamente, perdón, a la izquierda, olvidaba mencionar todo este asunto, toda esta obsesión igual, un poco creo yo, por lo menos en la década de los 90, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, con cuestionarla, ¿no? Vemos otra vez esos haces de luz que están rodeando la imagen de la mujer, aunque esta imagen no tiene nada que ver con la virginidad, ni con el cuidado, ni nada de eso, ¿no? También tiene sus cananas, que son tan representativas de la Revolución Mexicana y por lo tanto también de las soldaderas, que eran las esposas tanto de los revolucionarios como de los soldados federales. Bueno, me hubiera gustado poner algunos ejemplos de estos dos dibujantes, Bernardo Fernández, Beff, y Sebastián Carrillo, alias Bachan, que fueron más o menos contemporáneos del Gallito Comics, un poquito posterior cuando ellos empezaron a trabajar. Desgraciadamente, la parte underground, pues ya no la tengo, se perdió. Era un cómic tamaño tabloide que se llamaba Molotov. Y eso fue antes de que saliera este grupo de música, que tiene el mismo nombre. Ahí salía un personaje que era Pipo el payaso feliz, que es un payaso que vive en un mundo, en un planeta donde todo es felicidad y ositos y flores. Le cae un meteoro y se vuelve más humano porque empieza a tener deseos sexuales y deseos de violencia y todo eso. Y de eso se trata básicamente la historia de Pipo, pero también estaba otro personaje, si no me equivoco, ese es de Bachan, que se llamaba La Fresa Asesina. Pero bueno, esa época underground ya quedó atrás para ellos, no podía ser de otra manera. Participaron en otro proyecto que se llamó El Bulbo, que es el logotipo, digamos, o la mascota es lo que vemos aquí a la izquierda, que está cargando a Bernardo Fernández, y en medio está una una muestra de el cómic de Bachan que se llama Vinny, el perro de la Balbuena, y es así como medio detectivesco, pero sarcástico, todo este rollo. Hubo otra publicación en México un poco posterior, ya como en los años 2000, si no me equivoco, que fue Larva, y ya me sacó de onda porque creo que era una revista colombiana originalmente, o había una que era igual, pero era una revista realmente de muy pocas páginas, 16, si no me equivoco, 16 páginas, y además explotó el hecho de la segunda y la tercera de forros para también poner parte de cómic o poner el correo de lector con una letra microscópica, o sea, y entonces ellos estaban abordando, fueron como los que tomaron la antorcha, digamos, en su momento, y entonces ellos tocaban temas que no se tocaban en el cómic comercial, ¿no? Como, por ejemplo, pequeña historia donde salen personajes de circo, salen unas gemelas que se están peleando porque una de ellas quiere matar a un payaso. El payaso está casado con una de ellas y nos enteramos que la molestia de la otra gemela es porque esa muchacha que está casada con el payaso
lo ama porque es un transexual y el payaso fue el que le financió que se operara y que le permitiera ser ella misma, ¿no? Y bueno, estas son solo algunas muestras. Obviamente hay otro montón de publicaciones underground que nunca despuntaron, que se quedaron en proyectos de juventud y que, bueno, por ahí a lo mejor los podemos encontrar en un puestecito de el Tianguis del Chopo, de la Lagunilla o algunas cosas así. Sin embargo, yo creo que las personas que salieron de este equipo del Gallito Comics sí despuntaron, han hecho cosas realmente interesantes, como lo que vimos de Operación Bolívar, Comixtlán y Santa Madre y otros proyectos que hay por ahí. La mayoría de ellos como que se resistieron en un principio a entrarle al dibujo para empresas, pero pues, finalmente pues le entraron, ¿no? Muchos trabajaron en viales infantiles y bueno, pues siguen su camino, siguen en activo. Es algo que sí les recomiendo que los busquen en las redes, tienen material bien interesante. Y bueno, pues con esto concluiríamos la última sesión, la recta final de este conversatorio sobre el cómic. ¿Hoy has leído Cerebus? Fíjate que lo tuve muchas veces en mis manos. Un cerdito, ¿no? Es un oso hormiguero, sí, un aardvark. Fíjate que también siento Ah, un que, cerdo hormiguero. sí, sí, siento que también agarran muchas cosas de ahí, ¿eh? Todo esto como el experimento de la experimentalidad como de paneles y composiciones y ahí. Bueno, supongo que es también como el sidegest de la época, porque me imagino que todo este trabajo es como noventero y así. Pero Cerebus para mí es de las cosas como que más en su pequeña y rara esquina aportaron bastantes eh, 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 cuestiones como de composición, de experimentación, de narrativas, ¿no? Todo esto siento que lo puedes encontrar como justamente por ahí, ¿no? Porque aparte es un cómic muy largo y como muy ¿cómo se dice? Autosustentable, ¿no? De que era solamente el autor que lo estaba publicando independientemente, Dave Sim, un canadiense, y luego en Uh-huh. un punto como que ya le fue demasiado trabajo y contrató me imagino que un franco-canadiense que se llama Gerard, y que él nada más se aventaba los fondos, ¿no? Y fondos muy elaborados, muy locochones, ¿no? Entonces es un cómic que duró 300 números, que son casi 30 años, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo va madurando tanto como el autor, como la historia, como el arte, ¿no? Y la manera de contarlo. Entonces, esa es mi recomendación del día. Cerebus. Y Mi carnal lo tiene todo, ya son ediciones súper difíciles de encontrar, ¿eh? sí, yo creo que realmente, ni modo, hay que decirlo, el cómic mexicano sí va como algunos pasos atrás de lo que se ha hecho en otros países. Simplemente para la década de los 80 ya había un montón de publicaciones que en ese momento pues sí eran medio underground en España, como El Víbora, Rampa, Rambla, igual la edición española de Metal Horland, que era la versión francesa de heavy metal, ¿no? Claro, Y que claro, en algún momento despuntaron para lo que ya después conocimos como cómic de autor. Pero claro. México siempre fue como la saga, en ese momento estábamos todavía en el rollo de libro vaquero y todo esto, digo, no digo que esté mal. Hubo muchos intentos también por parte de los dibujantes que trabajaban en esos cómics de hacer un cómic, una revista de cómic de autor en México. Y realmente yo no sé qué sucedió, pero lo que creo es que nunca lograron ponerse de acuerdo con Claro, administrar el trabajo. claro. Pero hubo ahí varios intentos, estuvo Mono de Papel. ¿De dónde era Simoc? No recuerdo. Pero bueno, Pero ese retraso es medio natural, ¿no? O sea, después de todo, de que el cómic es prácticamente un medio gringo, por y para gringos, ¿no? O sea, igual está o sea, igual está el Van de Cine y todas estas como otras
otras narrativas de otros lugares, pero tal así el comic book, ¿no? O sea, el comic book es Ajá. prácticamente un invento gringo, ¿no? Entonces, pues, no es, y ya al fin, es curioso cómo los ingleses se fueron incorporando también, como dices, para crear el cómic de autor. Pero, pero sí es como una ola medio manejada por los gringos, ¿no? Sí, sí, definitivamente. De hecho, igual una de las cosas uno de los factores que provocaban más resistencia en México era, bueno, por una parte, por ejemplo, en los medios académicos, no se diga en los medios literarios o en los medios de las artes plásticas, el cómic era considerado pues un subproducto, ¿no? Le llamaban literatura o Claro, yo literatura defiendo, barata, la verdad, etcétera. para serte sincero, No, yo no, defiendo como esas cualidades como transgresivas y como dices de que subintelectuales que dicen, no, Brendan McCarthy siempre platica eso de que, yo me acuerdo de que, o sea, de que ahora es esta onda como intelectual, pero cuando yo era morro de que no te podían encontrar con una revista de eso porque no te bajaban de como de ñoño y ujú, de tonto, ¿no? Incluso de que, ya ves que pues, antes se les decía las funny pages, ¿no? Las páginas chistosas y así. Alan Moore también habla de eso, de que qué onda, cuando yo estaba morro, eso era de que para los cómics eran para la clase obrera, ¿no? Ahora es que para los intelectuales y gente privilegiada y demás, ¿no? Entonces yo siento que justamente ese cómic de autor y las novelas gráficas y el arte secuencial y todas esas ondas en realidad está como que extirpando cualidades transgresivas propias del cómic, ¿no? Ya ves que el medio es el mensaje. Entonces están ahí transmutando al medio para que ya no transmita el mensaje que debiera, ¿no? y también, por otra parte, muchos grupos de la izquierda, por considerarlo un medio gringo de difusión, entonces, pues estaba condenado, ¿no? Claro. Condenamos ese medio gráfico aberrante para nuestra sociedad porque es un medio de penetración del capitalismo y bla, bla, bla. Entonces, Claro. yo he visto incluso cosas como eh, una persona que hizo le llama cómic, le llamó mural de bolsillo a lo que pues realmente es un cómic en formato mega, ¿no? O sea, Claro. como tabloide, pero él lo llama, para no llamarle cómic, pues dice que es un mural de bolsillo. Pues es un cómic, Ah, es narrativa ah, de cómic, ¿no? Entonces ha habido mucha resistencia de parte de los dos extremos. claro. Y también, claro, las grandes editoriales pues también, o sea, pues ya habían encontrado una fórmula que vendía, pues ¿para qué lo vamos a cambiar, no? Realmente fue una suerte, por ejemplo, para los primeros que hicieron manga en México. Yo recuerdo que fue muy triste que sacaron, yo un día regresé a la editorial, ya no estaban en la oficina los que hacían la revista Conecte Musical, ya no estaban esos rockeros viejos, solo ya estaban unos chavitos que hacían manga. Hicieron el primer manga mexicano, que estaba súper chafa, pero bueno, a final de cuentas se quedó Claro, como en la historia como el primero, ¿no? Y claro. entonces pues ya van para afuera porque ya llegó un nuevo producto que también, vamos, con qué producto no hay polémica, ¿no? Claro. Muchos de los amantes del cómic occidental o clásico realmente odiaban el manga, ¿no? Es que el manga es el dibujo más chafa, son los argumentos más chafas, ¿no? ¿Cuál? O sea, lo que pasa es que Claro. no se conocía en México, Claro. pero digo, tú sabes mucho más de eso que yo, pero para que entrara en México, las generaciones a las que no les tocó el boom, tuvieron una resistencia bien fuerte y era una Claro. crítica constante. Y es chistoso porque en Estados Unidos, aquí en realidad siento que ha habido ya un par de décadas donde como el manga y el anime han sido como bastante parte de la cultura. Y en Estados Unidos hasta ahorita, así 2020, apenas está entrando de que el anime y el manga. Y es un reflejo muy chistoso de que los cómics gringos jamás habían vendido tan poco como ahorita, ¿no? Wow. Entonces... Entonces, es chistoso que ahora de que el manga, por primera vez en la historia, el manga está vendiendo más que el cómic en Estados Unidos, ¿no? Hoy en día, pues los cómics, la verdad, son como panfletos ilustrados, son como comerciales para las películas, nada más, ¿no? Sí, fíjate, ese dato es súper interesante. Yo la verdad no lo conocía, pero
hay otro dato que a mí me parece por lo menos curioso. Creo que muchos de nosotros crecimos viendo anime, pero no sabíamos que era anime, pues nomás eran otras de Claro, las claro, eran caricaturas la que nos caricatura ponían, que ¿no? pasaban, claro, claro. Y ya una vez, digo, yo recuerdo que de pequeño, Remy era para mí como la telenovela para el niño, ¿no? O sea, yo estaba Claro, chillando de que le pegaban a Remy, pero no podía dejar de verlo. Y lo que pasa, digo, ya después, como adulto, con otras herramientas, lo volví a ver y la verdad es que es un anime muy bien hecho. Fue el primero claro, que se hizo con la intención de que fuera tridimensional. Por eso tenía esos planos, tenía 3 o 4 planos que manejaban siempre en las escenas. Y claro, la novela en la que se basaron para hacerla, de Héctor Malot, es una novela muy buena, que a final de cuentas es una historia de estas que le llaman de iniciación o de crecimiento. Entonces crecimos muchos viendo Mazinger claro, Z, por ejemplo, ¿no? A mí ya no me tocó, pero una generación antes que yo era generación de Astro Boy, claro. y así, y después nos enteramos de que existía el concepto de anime, ¿no? O sea, Sí estuvo muy, muy padre, muy interesante. Sería chido, como dices, reformatearlo, ¿no? De lo que, de lo que hemos aprendido. Y a mí me gustaría hacerlo presencial también, aunque sea ahí a ver, o mixto, a ver cómo se podría hacer. bueno, pues muchas gracias, seguimos en contacto y pues yo también aprendí mucho de ustedes, de su análisis, todas sus aportaciones con este material, que obviamente desde su perspectiva, pues tienen cosas que yo no podría haber percibido o haber verbalizado si no hubiera estado su participación. Sí, pues es que también el diálogo y así la aportación y este rebote de ideas, especialmente para los talleres en línea, creo que le va súper chido porque a la gente como que le cuesta mucho como abrirse y atender, ¿no? Poner atención y así. Pues bueno, muchas gracias a ambos por su participación en este conversatorio taller que la verdad es que sí, como comentan, bastante interesante. Sí habría que considerar la posibilidad de replantearlo con, pues con las vivencias y los aprendizajes obtenidos, ¿no? Muchas gracias, Valdemar, por tu participación. Muchas gracias, Diego. De verdad, les agradezco mucho que hayan acudido a este llamado y pues bueno, hoy cerramos, hoy terminamos por al menos en este pequeño ciclo, ¿no? Que nos echamos de 9 conversatorios. Gracias. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto. Órale, igualmente. Hasta luego. Cuídense, hasta luego.